El sol de la tarde caía implacable sobre las calles empedradas de la colonia Roma, en Ciudad de México. El aire estaba cargado de ese calor pegajoso que se adhiere a la piel como una segunda capa, mezclado con el aroma de tacos al pastor de un puesto ambulante en la esquina. Valeria caminaba apresurada por la acera, con una bolsa de supermercado en una mano y el teléfono en la otra. Tenía 38 años, el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y una expresión de cansancio que no se borraba ni con el mejor café de la mañana. Llevaba 15 años casada con Alejandro y en los últimos meses ese matrimonio se sentía como un edificio viejo, fachada impecable, pero con grietas que amenazaban con derrumbarlo todo. Llegó a su departamento en una casa de 3 pisos, pintada de un azul desvaído que recordaba tiempos mejores. Abrió la puerta con un suspiro, dejando la bolsa en la cocina. El lugar era acogedor, con muebles de madera que habían heredado de sus padres y fotos familiares en las paredes. Ella y Alejandro en su boda en el jardín de Xochimilco, sonrientes bajo un cielo nublado. Su hija Sofía, ahora de 14 años, gateando en el piso de la sala. Pero esas imágenes ya no la conmovían, solo le recordaban lo que había perdido. «Alejandro, ¿estás en casa?», llamó quitándose los zapatos. No hubo respuesta. Él llegaba tarde cada vez más a menudo, siempre con excusas. Reuniones en la oficina de publicidad donde trabajaba, cenas con clientes. Valeria se sirvió un vaso de agua fría y se sentó en la mesa de la cocina, mirando el calendario en la pared. Mañana era viernes, y él había mencionado algo sobre un evento familiar. Una boda, había dicho esa mañana, con esa sonrisa casual que ya no llegaba a sus ojos. Recordó el desayuno. Alejandro, con su camisa impecable y el cabello peinado hacia atrás, bebiendo su café negro mientras revisaba el teléfono. «Cariño, este fin de semana nos vamos a una boda. Es de la prima de un amigo, en el Salón Los Pinos, allá en Naucalpan. Será divertido, ¿no? Hacía tiempo que no salíamos». Ella había asentido, fingiendo entusiasmo, pero algo en su tono la inquietaba. ¿Por qué no le había dicho antes? ¿Y por qué insistía en que Sofía se quedara con la abuela? Valeria no era tonta. Hacía meses que notaba los cambios, los mensajes que borraba rápidamente, las llamadas a medianoche que contestaba en voz baja, el perfume femenino que a veces se adhería a su chaqueta. Al principio lo atribuyó al estrés del trabajo. Alejandro era creativo, siempre en movimiento, con deadlines que lo consumían. Pero una noche, mientras él dormía, revisó su teléfono. No era orgullo herido lo que la impulsaba, era supervivencia. Encontró chats con una tal Laura, llena de emojis de corazones y planes para verse en moteles de la periferia. Laura era su amante, lo sabía ahora. Y lo peor, era la asistente de Alejandro en la agencia. Una mujer joven de 28 años, con fotos en Instagram que mostraban una vida glamorosa en Polanco, bebiendo cócteles en rooftops y posando con vestidos ajustados. Se levantó de la mesa, el corazón latiéndole con fuerza. No le había confrontado aún, no porque le faltara valor, sino porque tenía un as bajo la manga. Valeria no era solo ama de casa, dirigía un pequeño negocio de consultoría en marketing digital desde casa, y en los últimos años había invertido en acciones y propiedades. Alejandro pensaba que ella dependía de él, pero la realidad era al revés. El departamento, el auto, incluso parte de su salario, provenían de sus ahorros, y tenía pruebas, copias de los chats, extractos bancarios que mostraban retiros sospechosos para regalos a Laura. Si lo destruía sería con hechos, no con lágrimas. El sonido de la llave en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Alejandro entró, con una sonrisa forzada y una carpeta bajo el brazo. Llevaba un traje gris que le quedaba perfecto, pero sus ojos evitaban los de ella. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó, besándola en la mejilla. Su aliento olía a menta, como si hubiera masticado chicle para disimular algo. «Bien, revisando unos contratos. ¿Y tú?», respondió Valeria, manteniendo la voz neutral. Se giró hacia la estufa para preparar la cena, un mole poblano que había planeado para romper la rutina.
Loco como siempre. Pero oye, sobre la boda. Laura va a estar ahí. Es amiga de la novia, ¿sabes? Pensé que sería bueno que la conocieras mejor. Es parte del equipo, después de todo. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Laura? ¿En la boda? El calor de la cocina se volvió sofocante, y por un momento imaginó arrojar el cucharón al piso. Pero no. Sonrió, girándose lentamente. ¿Laura, tu asistente? Claro, sería genial. Hace tiempo que quiero charlar con ella sobre el trabajo. Alejandro parpadeó, sorprendido por su entusiasmo. Sí, exacto. Te va a caer bien. Es simpática. La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por comentarios triviales sobre el tráfico en Insurgentes y el clima que prometía lluvia para el fin de semana. Sofía llegó más tarde de la escuela, con su mochila llena de libros y una energía que iluminaba la casa. Cenó rápido, contando anécdotas sobre su clase de historia, ajena al torbellino que se gestaba entre sus padres. Esa noche, acostada en la cama junto a Alejandro, Valeria no pudo dormir. Él roncaba suavemente a su lado, pero ella miraba el techo escuchando el rumor distante de los autos en la avenida. La boda. ¿Por qué llevarla allí con su amante? ¿Era una provocación sutil? ¿Una forma de normalizar la traición? ¿O peor, planeaba algo más? Recordó una conversación que había oído a medias en su oficina, sobre un compromiso que no era el suyo. El miedo se mezcló con la rabia, pero también con una determinación fría. Tenía el poder, no solo las pruebas, sino el control financiero que él ignoraba. Si la boda era el escenario de su humillación, ella lo usaría para contraatacar. Al amanecer, el cielo de México se tiñó de gris, con nubes que anunciaban tormenta. Valeria se levantó temprano, preparó café y revisó su laptop. Envió un email a su abogado, adjuntando los documentos que había reunido en secreto. «Prepárate», escribió. «Esto termina pronto». El aroma del café se mezclaba con el olor a tierra húmeda que entraba por la ventana. La ciudad despertaba, ajena a su tormenta personal, pero Valeria sabía que el fin de semana lo cambiaría todo. La boda no sería solo una celebración, sería el comienzo de su venganza. El viernes por la mañana, el tráfico en la Ciudad de México era un caos predecible, con claxones retumbando como un pulso acelerado por las avenidas de Reforma. Valeria conducía su viejo Volkswagen Jetta hacia el centro comercial de Santa Fe, con el aire acondicionado luchando contra el bochorno que se filtraba por las ventanillas. Llevaba puesto un vestido ligero de algodón, pero el sudor ya perlaba su frente. En la radio, una locutora hablaba de la boda real en Inglaterra, pero Valeria la ignoró. Su propia vida era un drama mucho más crudo y local. Llegó al estacionamiento subterráneo, donde el olor a concreto húmedo y escape de autos la envolvió. Necesitaba un vestido para la boda, algo que la hiciera sentir poderosa, no invisible. En la tienda de una cadena departamental se probó varios. Un rojo intenso que gritaba venganza, pero optó por un azul marino elegante, con un escote sutil que realzaba su figura sin exagerar. «Para no darles el gusto de verme deshecha», murmuró frente al espejo, ajustando el dobladillo. Pagó con su tarjeta personal, la que Alejandro no conocía, y salió con la bolsa colgando del hombro, sintiendo un leve alivio en el control que aún tenía. De regreso a casa, el cielo se había oscurecido con nubes pesadas y una llovizna fina comenzó a salpicar el parabrisas. Sofía la esperaba en la puerta del departamento, con el uniforme escolar arrugado y una expresión de curiosidad. «Mamá, ¿por qué vas a esa boda? Papá dice que será aburrida, pero tú pareces emocionada». Valeria la abrazó, oliendo el aroma a chicle de fresa en su cabello. A sus 14 años, Sofía era un puente entre el pasado feliz y el presente fracturado. Sus ojos grandes, heredados de ella, reflejaban una inocencia que Valeria quería proteger a toda costa. «No será aburrida, mi amor. Solo una noche para salir un poco. Tú te quedas con la abuela, ¿recuerdas? Le pedí que te prepare sus tamales de elote». Sofía frunció el ceño, pero asintió distraída por su teléfono. Valeria la vio entrar a su habitación y sintió una punzada de culpa. ¿Cómo explicarle todo esto algún día? Por ahora,
guardaría el secreto, como una herida que cicatriza en silencio. Alejandro llegó esa tarde con una botella de tequila en la mano, un regalo para la boda, supuestamente. Para el brindis, dijo, dejando un beso rápido en la mejilla de Valeria antes de dirigirse al baño. Ella lo observó desde la cocina, donde picaba cebolla para la cena. Sus movimientos eran precisos, pero su mente bullía. Había pasado el día revisando más documentos, transferencias a una cuenta en nombre de Laura, un collar de plata que coincidía con uno que vio en sus fotos de Instagram. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que él creía invisible. «Oye, amor, ¿qué tal si practicamos el baile?», propuso él esa noche, después de que Sofía se durmiera. La sala estaba iluminada por una lámpara de pie, con el ventilador zumbando perezosamente contra el calor residual. Puso música en el altavoz, una cumbia suave que recordaba sus primeros años juntos. Valeria se dejó llevar por un momento, sus manos en su cintura, el ritmo familiar despertando ecos de pasión perdida. Pero cuando él se acercó demasiado, oliendo a su colonia habitual, ella se apartó con gentileza. «Estoy cansada, Alejandro. Mañana será un día largo». Él la miró con una chispa de frustración en los ojos, pero no insistió. Se fue a la cama solo, y Valeria se quedó en la sala, bebiendo un sorbo de vino tinto de una copa solitaria. El alcohol ardía en su garganta, avivando la rabia. ¿Cuántas noches como esta había fingido? ¿Cuántas veces había ignorado las señales para mantener la familia intacta? Ahora, la boda era el catalizador. No iría como una esposa sumisa, sino como una mujer armada con verdades. El sábado amaneció con un sol tímido filtrándose por las cortinas. Valeria se levantó temprano. Preparó un desayuno ligero, huevos revueltos con nopales y tortillas calientes. Alejandro comió rápido, revisando su teléfono con disimulo. «Llegamos a las 6, ¿ok? El salón está en Naucalpan, así que salimos a las 4 para evitar el tráfico». Ella asintió, notando cómo sus dedos tamborileaban nerviosos en la mesa. ¿Era culpa lo que veía en su postura encorvada, o solo anticipación por ver a Laura? Sofía se despidió con un abrazo apretado antes de que la abuela la recogiera. «Pásenla bien y tráiganme un pedazo de pastel», pidió, con una sonrisa que partió el corazón de Valeria. Mientras conducían hacia Naucalpan, el paisaje urbano de la ciudad dio paso a suburbios más amplios, centros comerciales relucientes, taquerías con letreros de neón y el periférico atestado de autos. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos que reflejaban el cielo gris, y el aire olía a tierra mojada mezclada con humo de escapes. En el Salón Los Pinos, un lugar amplio con jardines manicureados y un toldo blanco para la ceremonia al aire libre, el bullicio ya empezaba. Mesas redondas cubiertas de manteles blancos, centros de flores tropicales y un mariachi afinando instrumentos en un rincón. Alejandro estacionó el auto y tomó la mano de Valeria, un gesto que se sentía forzado. «Mira, ahí está Laura», dijo él casualmente, señalando a una mujer de cabello rubio teñido, vestida con un vestido verde esmeralda que acentuaba su figura esbelta. Ella reía con un grupo de invitados, un vaso de champaña en la mano, ajena a la tormenta que se acercaba. Valeria sintió el pulso acelerarse, pero mantuvo la compostura. Caminaron hacia el grupo, y cuando Laura giró la cabeza, sus ojos se encontraron por primera vez. «Hola, tú debes ser Valeria. Alejandro me ha hablado tanto de ti», dijo Laura con una sonrisa radiante, extendiendo la mano. Su voz era melosa, con un acento chilango ligero, y su perfume floral invadió el espacio. Valeria estrechó su mano, notando el anillo de compromiso falso que brillaba en su dedo, uno que Alejandro le había regalado según los chats. «Un placer, Laura. He oído que eres indispensable en la agencia. Cuéntame, ¿cómo va el proyecto de la campaña para el cliente nuevo?», preguntó Valeria, con una dulzura que ocultaba el filo. Alejandro palideció ligeramente, pero Laura respondió con entusiasmo, ajena al subtexto. La conversación fluyó, llena de detalles laborales que Valeria ya conocía de memoria, gracias a sus revisiones secretas. Cada palabra era una mina.
Ella plantaba semillas de duda mencionando eficiencias en los presupuestos que hicieron que Alejandro se removiera incómodo. Mientras la ceremonia comenzaba bajo el toldo, con la novia entrando al son de una ranchera suave, Valeria se sentó al lado de su esposo, su mano aún en la de él. Pero en su mente, el plan se solidificaba. Durante la recepción, confrontaría a Laura en privado, no con gritos, sino con pruebas. Le mostraría los extractos, los mensajes, el poder que tenía para arruinar no solo a Alejandro, sino a la ilusión que habían construido. El sacerdote hablaba de amor eterno, pero para Valeria ese momento era el preludio de una ruptura definitiva. La música swells, los aplausos resonaron, y ella supo que la noche apenas empezaba a desmoronarse. La recepción en el Salón Los Pinos se extendía como un tapiz vibrante bajo las luces colgantes que parpadeaban contra el cielo nublado de Naucalpan. El aire estaba cargado de risas, el tintineo de copas y el aroma especiado de cochinita pibil servido en platos de barro, junto a guarniciones de cebolla morada y habanero fresco. El mariachi, ahora en pleno apogeo, tocaba Cielito Lindo, con violines que cortaban el humo de los cigarros, que algunos invitados fumaban discretamente en las esquinas del jardín. Valeria se movía entre la multitud con una gracia calculada, su vestido azul marino ondeando ligeramente con la brisa que traía el olor a jazmín de los arbustos cercanos. Pero por dentro era un volcán contenido. Cada sonrisa que dedicaba a los desconocidos era una máscara para el torbellino de ira y determinación que la consumía. Alejandro estaba a su lado, charlando con un par de colegas de la agencia, su risa falsa resonando como un eco hueco. Laura, por su parte, revoloteaba cerca, sirviéndose una flauta de champán de la barra improvisada, donde un mesero con chaleco negro vertía el líquido burbujeante en vasos altos. Valeria la observaba de reojo, notando cómo su vestido verde se arrugaba ligeramente contra la silla y cómo sus ojos buscaban a Alejandro con una complicidad que ya no podía ignorar. El sol se había puesto, dejando un crepúsculo púrpura que se reflejaba en los charcos residuales de la lluvia matutina, y el fresco de la noche empezaba a calmar el bochorno del día. «Vamos a buscar nuestra mesa», sugirió Valeria tocando el brazo de Alejandro con una familiaridad fingida. Él asintió, distraído, y la guió entre las mesas redondas, donde centros de rosas rojas y velas parpadeantes creaban un ambiente romántico que le revolvía el estómago. Se sentaron cerca de la pista de baile, con Laura y un grupo de amigos de la novia a solo 2 mesas de distancia. La cena comenzó con un plato de sopa de tortilla humeante, el caldo picante avivando el calor en las mejillas de Valeria. Mientras comía, intercambiaba frases cortas con Alejandro sobre el clima. «Esta lluvia nos salvó del calor infernal», dijo él sin mirarla realmente. Y sobre la novia, una prima lejana con un vestido blanco que flotaba como niebla. Pero su mente estaba en otra parte. En su bolso de mano, discreto y negro, guardaba copias impresas de los extractos bancarios y capturas de pantalla de los chats, enrolladas en un tubo de papel que parecía inocuo. No era un arma dramática, sino evidencia fría, recolectada en noches de insomnio frente a la laptop en la cocina del departamento, con el zumbido del refrigerador como único testigo. Sabía que confrontar a Laura allí en medio de la fiesta era riesgoso. Un escándalo podría salpicar a todos, incluyendo a Sofía, que esperaba en casa de la abuela con tamales y cuentos de hadas. Pero la rabia la impulsaba. ¿Cómo se atrevía Alejandro a traerla aquí a exhibir su traición como si fuera un detalle casual? La música cambió a un son jarocho animado, y parejas se levantaron a bailar, sus pasos resonando en el piso de madera pulida. Alejandro se inclinó hacia ella. «Baila conmigo, ¿sí? Para no parecer tan tiesos», dijo con esa sonrisa que una vez la había enamorado, pero que ahora le parecía una máscara barata. Valeria accedió, dejando que la guiara a la pista. Sus manos en su cintura eran un recordatorio amargo de sus primeros bailes en cantinas de Coyoacán, cuando el futuro parecía infinito. Pero mientras giraban, ella vio a Laura observándolos desde la mesa, con una expresión que mezclaba envidia y desafío. El ritmo acelerado hacía que el corazón de Valeria latiera con fuerza,
y por un instante dudó. ¿Y si lo dejaba pasar? ¿Por Sofía? ¿Por los 15 años invertidos? No. La traición era una grieta que ya había llegado al fondo. Ignorarla solo la haría más profunda. Cuando volvieron a la mesa, el postre, un tres leches esponjoso con fresas, ya circulaba. Alejandro se excusó para ir al baño, y Valeria vio su oportunidad. Se levantó con calma, fingiendo buscar una servilleta, y se acercó a la mesa de Laura. La mujer estaba sola por un momento, revisando su teléfono con una sonrisa distraída. «Laura, ¿puedo hablar contigo un segundo?», preguntó Valeria, su voz baja pero firme, como el tono que usaba en sus reuniones de consultoría. Laura levantó la vista, sorprendida, pero asintió con esa amabilidad superficial. «Claro. ¿Qué pasa? Si es sobre el trabajo, Alejandro me dijo que estás en marketing también». Valeria se sentó a su lado, el bullicio de la fiesta amortiguando sus palabras. «No es sobre el trabajo. Es sobre ti y él. Sé todo. Los moteles en la carretera a Puebla, los regalos de su cuenta, los planes que borra como si yo fuera ciega». Sacó el tubo de papel de su bolso y lo deslizó hacia ella, abriéndolo lo justo para mostrar una captura. Un mensaje de Alejandro prometiendo para siempre, junto a un corazón rojo. El rostro de Laura palideció bajo el maquillaje, sus ojos azules agrandándose como platos. «Valeria, yo no sé de qué hablas. Somos solo amigos, él me ayudó con...» «No mientas», interrumpió Valeria, su voz un susurro afilado. «Tengo extractos que muestran cómo usó dinero nuestro para tus sorpresas. El collar que luces esta noche, por ejemplo. Si esto sale a la luz, no solo pierdes el trabajo, tu reputación en la agencia se va al suelo. Y Alejandro. Bueno, él no sabe que yo controlo las finanzas, el departamento, el auto, todo. Puedo dejarlo en la calle con una demanda que lo arruine». Laura se removió, mirando alrededor nerviosa, el champán olvidado en su mano temblorosa. El mariachi entonaba ahora «El Rey», y un grupo de tíos borrachos aplaudía ajenos al drama. «Por favor, no hagas una escena. No quería lastimarte. Él dijo que su matrimonio estaba muerto, que eras distante». Valeria sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de rabia por la mentira que Alejandro había tejido. «Distante porque lo dejé ser. Pero esto termina aquí. Dile que rompan, o yo lo hago público. Incluyendo a Sofía, que no merece saber qué clase de padre tiene». Se levantó, dejando el tubo en la mesa como una sentencia. Laura asintió muda, sus labios apretados en una línea fina. De regreso a su mesa, Alejandro ya estaba allí, sirviéndose un trago de tequila reposado de la botella que había traído. «¿Todo bien? Te vi hablando con Laura», preguntó, con un brillo curioso en los ojos. «Todo perfecto», respondió Valeria sentándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo charlando de trabajo. Parece que hay cambios en la agencia». Él frunció el ceño, pero el baile siguiente lo distrajo. La noche avanzaba, con fuegos artificiales estallando en el cielo oscuro, iluminando rostros sonrientes. Pero para Valeria, cada explosión era un eco de su poder reclamado. La confrontación con Laura era solo el principio. En el capítulo final de esta farsa, Alejandro enfrentaría su propia ruina. El fresco de la noche se intensificaba, trayendo un viento que olía a tormenta lejana, y ella supo que su vida, al fin, empezaría a recomponerse. Las luces de los fuegos artificiales se desvanecían en el cielo nocturno de Naucalpan, dejando un rastro de humo plateado que se mezclaba con el aroma de pólvora y flores marchitas en los jardines del Salón Los Pinos. El viento fresco de la medianoche traía un escalofrío que erizaba la piel de Valeria, pero no era el frío lo que la hacía temblar. Era la adrenalina que corría por sus venas como un río desbordado. La fiesta seguía su curso. El mariachi ahora interpretaba La Bamba, con un entusiasmo que hacía vibrar las mesas, y parejas bailaban con pasos torpes, lubricados por el tequila y el mezcal que fluía de las botellas abiertas. Alejandro, a su lado, sorbía su trago con una expresión distraída, sus ojos vagando hacia la mesa de Laura, que ahora estaba vacía. La amante había desaparecido entre la multitud, su vestido verde perdido en el mar de colores.
Valeria se sentó con cuidado, cruzando las piernas bajo la mesa, el vestido azul marino arrugándose ligeramente contra la silla de plástico forrada. Su corazón latía con un ritmo constante, no de miedo, sino de certeza. Había plantado la semilla, ahora solo faltaba que germinara. Alejandro la miró de reojo, su bigote perfectamente recortado torciéndose en una sonrisa tentativa. ¿Segura que todo está bien? Te vi un poco seria hablando con Laura. ¿Dijo algo del trabajo que te molestó? Preguntó inclinándose hacia ella, su aliento cargado de tequila reposado. Ella lo observó por un momento, notando las líneas de tensión alrededor de sus ojos, las que no había visto antes porque siempre había elegido ignorarlas. El bullicio de la fiesta amortiguaba sus palabras, pero en ese instante el mundo se redujo a ellos dos. 15 años de promesas rotas condensados en una mirada. No es el trabajo, Alejandro, es todo lo demás. Los mensajes, las noches que pasas en la oficina, el perfume que no es mío en tu camisa. Sé de Laura, sé de los moteles en la salida a Puebla, de los regalos que sacas de nuestra cuenta como si fuera tuya sola. Su voz era baja, controlada, como si estuviera cerrando un contrato en una de sus reuniones virtuales, pero con un filo que cortaba el aire entre ellos. Alejandro se enderezó de golpe, el vaso temblando en su mano. El color abandonó su rostro, dejando una palidez que contrastaba con el rubor del alcohol. Miró alrededor, asegurándose de que nadie cercano escuchara, mientras un grupo de tías de la novia reían a carcajadas cerca, ajenas al drama. ¿De qué hablas, Valeria? Estás paranoica. Laura es solo una colega, nada más. Hemos estado estresados. El trabajo. Balbuceó, pero sus ojos traicionaban la mentira. Se movían rápidos buscando una salida. Ella sacó el tubo de papel de su bolso con un movimiento deliberado, deslizándolo sobre la mesa como una carta ganadora en un juego que él creía controlado. Lo abrió lo justo para revelar una captura de pantalla. Su mensaje a Laura: «Te amo, esto es para siempre». Timestamped con la fecha de su aniversario. Alejandro lo miró, y por un segundo su máscara se resquebrajó. El hombre confiado de la agencia publicitaria se convirtió en un niño pillado en falta. Esto no es paranoia, es evidencia. Copias de extractos bancarios, chats que borraste mal, incluso el collar que le diste, comprado con el dinero que yo genero. Pensabas que dependía de ti, ¿verdad? Que yo era la que necesitaba este matrimonio. Pero el departamento en Roma es mío, el Jetta, las acciones en mi portafolio. He estado consultando con un abogado desde hace semanas. Si sigues con esto, te quedas sin nada. Ni trabajo, ni casa, ni la ilusión de familia perfecta. El mariachi cambió a una balada melancólica, Si nos dejan, y el contraste con la escena era cruel. Alejandro se pasó una mano por el cabello, sudando pese al fresco de la noche. El viento agitaba las servilletas en las mesas y un trueno lejano retumbó, anunciando la tormenta que había acechado todo el día. «Valeria, por favor, no lo arruines todo por un error, Sofía. Ella nos necesita juntos. Podemos hablarlo en casa, empezar de nuevo. Laura no significa nada, lo juro», pero sus palabras sonaban huecas, como las excusas que había dado durante meses. Valeria sintió una oleada de tristeza por el hombre que una vez amó, el que la había llevado a Xochimilco en su boda, prometiendo un futuro bajo las trajineras. Pero esa tristeza se mezcló con una liberación profunda. Por primera vez en años, se sentía dueña de su vida. «Sofía nos necesita enteros, no fingiendo. Tú elegiste esto al traerme aquí, exhibiendo tu aventura como si yo fuera tonta. Dile a Laura que se acabó, o yo lo hago por ti. Mañana el abogado presenta la demanda de divorcio, y no pelearé sucio. Solo reclamaré lo que es mío». En ese momento Laura emergió de la multitud, su rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado en el baño. Se acercó a la mesa con pasos vacilantes, el vestido verde ahora manchado de una gota de champaña. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo su voz quebrada, ignorando a Valeria por un instante. Pero al ver el tubo de papel, se detuvo, el pánico evidente. «Valeria, por favor, no lo hagas, yo no sabía que él estaba tan atado.
Termino con él ahora mismo. Alejandro se levantó furioso, agarrando el brazo de Laura con fuerza. «Cállate. Esto es un desastre. ¿Qué le mostraste?», gruñó, pero Valeria intervino, su tono autoritario cortando la tensión. «Déjala ir, Alejandro». El show terminó. Laura se soltó y se alejó hacia la salida, desapareciendo en la oscuridad del jardín, donde las luces de los autos parpadeaban en el estacionamiento. La fiesta seguía, con aplausos para el corte del pastel, pero para ellos el mundo se había detenido. Valeria tomó su bolso y se levantó, el fresco de la noche envolviéndola como un manto protector. «Nos vamos. Sofía nos espera en casa de la abuela mañana. Hablaremos con ella juntos, pero la verdad, no las mentiras». Alejandro la siguió en silencio, su postura encorvada bajo el peso de la realidad. Condujeron de regreso a la Ciudad de México en un mutismo pesado, el periférico desierto a esa hora, salpicado de charcos que reflejaban las luces de los faros. La lluvia comenzó a caer, un golpeteo rítmico en el parabrisas que limpiaba el aire viciado. Al llegar al departamento en la colonia Roma, el aroma a tierra mojada se filtraba por las ventanas entreabiertas. Sofía dormía en casa de la abuela, pero Valeria imaginó su rostro inocente, y eso le dio fuerzas. Se sentó en la cocina preparando un té de manzanilla mientras Alejandro se derrumbaba en el sofá, murmurando disculpas entre sollozos. «Lo siento, amor. Fui un idiota. Por el estrés, por sentirme atrapado». «No me llames amor», dijo ella, pero sin veneno, solo con fatiga. «Mañana llamo al abogado. Divorcio limpio, custodia compartida de Sofía, pensión justa. Tú puedes reconstruirte, pero sin mentiras. Yo también lo haré con mi negocio, mis ahorros. Esta boda fue tu error final, pero mi victoria». Alejandro asintió derrotado y se retiró a la habitación de invitados. Valeria se quedó sola, mirando la lluvia que azotaba las calles empedradas. Por primera vez en meses, durmió profundamente, soñando no con venganza, sino con un amanecer claro. Al día siguiente recogieron a Sofía, que corrió a abrazarlos con su energía habitual, ajena al cambio. En el camino a casa, Valeria tomó la mano de su hija, sintiendo el apoyo silencioso de la abuela en una llamada rápida. «Eres fuerte, mija, siempre lo has sido». La familia no se rompería del todo, se transformaría. Valeria, con su poder reclamado, caminaba hacia un futuro propio, donde el sol de México iluminaría no una fachada, sino una vida auténtica. La tormenta había pasado, dejando espacio para el crecimiento, uno paso a la vez.